Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces, se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como aprender a cultivar una afinidad
energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo un match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta.
Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta, que se llama La palabra quiere ser escrita, nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces, si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros
que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos, recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para Virgo cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza. Para Virgo le salió la frecuencia de la confianza en sí mismo al derecho y la frecuencia de la libertad financiera al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia de la confianza en sí mismo al derecho. Salió el arcano menor, el 4 de monedas, al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia de la libertad financiera al derecho. Salió el arcano menor, el 8 de bastos, al revés. Bueno, entonces para Virgo, que le salieron dos frecuencias, vamos a empezar con esa frecuencia de la confianza en sí mismo que le salió al derecho. Esta frecuencia me marca el inicio de la lectura con muy buen augurio, porque me está diciendo que te des la oportunidad de confiar en que tú sí sabes aquello que es correcto para ti, que tú sí sabes cuál es el camino más expansivo para ti y que confíes en que tú sabes cómo crear las oportunidades a tu alrededor para alinearte con tu bien superior. Y te está invitando a que te enfoques en caminos, en recorridos, en situaciones, en experiencias, en oportunidades en las cuales siempre prime cómo tú puedes depender de ti mismo, cómo tú te puedes dar una independencia. Y esto implica que si hay personas a tu alrededor que te están tratando de influenciar sobre qué decisiones tomar o qué camino coger, que no tengas en cuenta esas opiniones externas y que te des la oportunidad de solo tener en cuenta tu propia sabiduría, tu propia intuición, tu propio discernimiento, que estás completamente alineado con esa posibilidad de reconocer y saber cuáles son tus valores de vida y asimismo honrar aquello a lo que tú le das valor. Entonces, si ya lo relacionamos con la energía del mes, esto indica que estás en la posibilidad de enfocar tu energía creativa en esa convicción, en esa seguridad, en esa confianza en ti mismo y que estás en la posibilidad de trabajar positivamente esa herida de la vergüenza para soltarla, para dejarla atrás y para que no siga impactando tu proceso de manifestación en lo material. Y esa frecuencia de la confianza en sí mismo, como te dice que escuches más tu propia voz, tu propia intuición, tu propio saber, tu propia certeza interna, por encima de lo que te dicen los demás a tu alrededor, entonces ten mucho en cuenta esto, de que si los demás tratan como de volver a traer esa vibración de la vergüenza hacia ti, tú ya tienes la capacidad de pararte en tu poder personal y no resonar con esa frecuencia de la vergüenza que de pronto otras personas quieran como imponer sobre ti. Entonces, escucha tu diálogo interno, escucha tu intuición, escucha lo que te dicen tus sentimientos. Si tienes algún tipo de duda interna, date la oportunidad de soltar esa duda y abrazar la convicción que tú eres capaz de manifestar la libertad y la independencia que tú quieres para ti.
Y eso me abre la puerta a la carta de profundización que te salió alrededor de esa frecuencia de confianza en ti mismo, que es el 4 de monedas. El mazo de las monedas es el mazo que abarca nuestra manifestación de recursos, nuestra profesión, nuestro hogar, nuestra salud, y tiene mucha relación con la siguiente frecuencia, que es la frecuencia de la libertad financiera. Porque el 4 de monedas está indicando que ya vas a poder dar un giro, ya vas a poder invitar un cambio. Entonces aquí recordemos que empezamos la lectura hablando de un cambio de paradigma. Y ese cambio al que te invita este 4 de monedas es a que no vibres en carencia. Y vibrar en carencia es que no te das como la oportunidad de darte alguna experiencia de relajación, de disfrute, porque te da miedo a quedarte sin nada. Entonces, como que la carencia te hace apegarte y acaparar y no gastar y no invertir y no darte lujos, no darte un respiro, por así decirlo. Y esto tiene mucha relación con esta frecuencia de la libertad financiera, porque esto quiere decir que vas a poder co-crear una alineación con la vibración de la abundancia. Y recordemos que la vibración de la abundancia es la capacidad y la libertad de hacer lo que uno necesita hacer en el momento en el que uno lo necesita hacer, de conseguir lo que uno necesita conseguir justo en el momento en el que lo necesita. Entonces esta abundancia que te va a traer libertad financiera te está invitando a que, como dice el arcano anterior del 4 de monedas, que sueltes la mentalidad de la carencia, que sueltes el vaso medio vacío, por así decirlo, y que trates de elevar tu frecuencia para que haga un match vibracional con la posibilidad de recibir más y de abrazar la libertad de experiencia que te traería ese recibir más. Entonces aquí es muy importante entender que ese recibir más puede abarcar muchos aspectos, por ejemplo, más recursos, más dinero, y si no es en la forma de recursos y dinero, entonces contactos, oportunidades, redes de negocios, sincronías que te traen, por ejemplo, más clientes o los socios adecuados o la idea que te lleva a abrir un camino de abundancia a tu vida. Entonces recuerda mucho la energía del mes que nos invita a ser suaves y fluidos con nuestro proceso de manifestación, porque esto tiene mucha relación con este 4 de monedas y con esta frecuencia de la libertad financiera, porque no se trata de forzar el conseguir los recursos, no se trata de sacrificarse, de lucharla y de coger el camino de la dificultad, no, porque todo esto es una vibración de apego, de resistencia, de oposición y de carencia como tal. Entonces, si ese cambio de paradigma te está invitando a soltar la mentalidad de carencia, ese soltar se da a través de vibrar con fluidez, con suavidad, abrir tu vibración a recibir más, como te acabo de decir. Y ya ese 8 de bastos que sale para profundizar esa frecuencia de la libertad financiera, me está indicando algo similar al 4 de monedas, pero ya en el mazo de la expresión de tu fuego interno, que es como que se va a liberar algún tipo de tensión, que se va a liberar algún tipo de bloqueo, algún tipo de estancamiento, algún tipo de restricción que estaba conteniendo, reprimiendo o estancando o restringiendo la expresión de tu fuego creativo. Entonces, toda esta lectura te está invitando a co-crear desde tu fuego interno, es decir, desde aquello que te motiva, te apasiona, te hace moverte, te invita a decidir, te motiva a hacer, con el muy buen augurio de alinearte con ese soltar de la mentalidad de carencia y con ese camino de abundancia y de libertad. Entonces es probable que todo esto se culmine como en una posibilidad que te permita expresar ese fuego interno, sea lo que sea esa expresión, porque esa expresión del fuego interno es única y diferente para cada una de las personas. Sin embargo, como tanto el 4 de monedas como este 8 de bastos te salió al revés, ambas me hacen la advertencia de que es como una energía muy volátil. Entonces, como es volátil, en cualquier momento puede pasar de la estabilidad al desequilibrio y del desequilibrio como al caos, como a lo errático, como al descontrol. Por ejemplo, te llega abundancia y empiezas a gastar y a gastar y a gastar. Te llegan oportunidades y empiezas como a abarcar más de lo que puedes hacer. Entonces ambos arcanos me están indicando que listo, sí, puedes atraer la abundancia hacia ti, puedes atraer la libertad financiera hacia ti, puedes tomar riesgos desde una posición de calma y de confianza en tu capacidad de traerte estabilidad y libertad.
y sin embargo hago énfasis en que es a través de la calma, de lo suave. Entonces trata mucho de ejercitar la moderación y el sosiego, el no ser impulsivo, el no ser reactivo, el no contraer tu vibración, precisamente para que no inclines la balanza hacia el desequilibrio y el descontrol. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.